12:42 del mediodía, regresamos a Noticias Telemedellín con el análisis. Esta mañana fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral el movimiento Voces de Paz, el que sería el partido político de las FARC. Para conversar un poco de esto nos acompaña nuevamente en el estudio Olmer Muñoz, analista político y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros de nuevo. Muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes. Olmer, ¿cómo ve usted esa inscripción de Voces de Paz, el que sería este partido político, y sin embargo ninguno de los miembros que fueron presentados o de los nombres que han sido conocidos es ex guerrillero de las FARC? ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos formas de entender lo que es lo más importante, sobre todo en este tipo de acuerdos. Por un lado, las negociaciones con las FARC explícitamente señalan que todo grupo o movimiento político que surge a la negociación de las FARC va a tener apoyo por parte del Estado colombiano, va a tener una financiación. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo segundo es que este partido, tal como lo dijo Pastor Alape hoy, no es el partido de las FARC. Ese partido realmente se va a crear 180 días después de que se entreguen o apenas se entreguen las armas. Entonces, por ahora tendríamos un escenario más o menos difuso de cuál sería el partido de las FARC. La intención es que evidentemente las FARC tengan su propio partido y participen legalmente dentro de la justa democrática. Pero se supone que el próximo 19 de diciembre, cuando empiece la discusión en el Congreso del tema de la amnistía, las FARC debe tener unos representantes ya en el Congreso de la República. Sí. ¿Quiénes van a ser esos? Bueno, estos que aparecen allí son académicos y líderes también de movimientos sociales, de la MANE también incluidos allí, que son muy importantes. Y se supone que van a ser unos voceros que van a ayudar a que las FARC tengan empuje político en el país. Lo interesante de esto es que apenas las FARC conformen su propio partido político, estas otras agrupaciones van a ser el músculo de las FARC en temas electorales para poder tener mayor participación, digámoslo así, en el Congreso de la República. Entonces, tímidamente por ahora sabemos lo siguiente. Uno, que este partido no es el partido oficial de las FARC. Dos, que es un grupo de ciudadanos que quiere intervenir en política, pero por supuesto apoyando gran parte de las opciones políticas de las FARC, y eso es lo que se vendrá hacia el futuro. Ahora, este será el primero de otros partidos que se van a crear, de otros movimientos que se van a generar en el país y que son los que le van a dar ese andamiaje a las FARC para participar en política abierta dentro del contexto colombiano. Esto, como lo dice, son simpatizantes, no miembros de las FARC, pero hablemos de las figuras representativas de este grupo de exguerrilleros. ¿Qué pasaría entonces con Timochenko o Iván Márquez? ¿Pueden o no finalmente llegar al Congreso de la República? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque frente al tema de la elegibilidad se ha dicho que si han cometido crímenes atroces no deban participar en política. Timochenko ha dicho que él no tiene aspiraciones dentro del Congreso, pero realmente lo que él tiene son aspiraciones en el poder político en el país. O sea, no podemos dejar de lado que un líder de las FARC como Timochenko o Iván Márquez no quiera participar en política porque precisamente uno de sus frutos en la revolución es hacer cambios estructurales dentro del Estado. Si no lo hacen, estarían yéndose como en contra de su propia ideología, en contra de su propia acción armada y hoy no armada, y ese es el éxito que tendría un grupo realmente llegando al poder. Si llegan al poder es donde logran hacer los cambios revolucionarios que esperan, pero recordemos que las FARC siempre han dicho que la llegada al poder es por la, digamos, combinación de todas las formas de lucha. Eso incluye armadas y no armadas. Sin embargo, recordemos que serían entonces esas 10 curules a futuro, al 2022 en el Congreso de la República. Por el momento esos voceros de las FARC van a tener voz, participan en las discusiones, pero todavía no tienen voto. Exacto. Yo creo que ellos van a hacer el empuje que va a tener las FARC en materia política. Yo creo que los colombianos nos debemos preocupar un poco más por cuál va a ser la participación que van a tener ellos, pero vuelvo y repito, Pastor Alape dijo que este no era el partido de las FARC. Lo interesante es mirar el país cómo va a reaccionar ante esa participación, los otros movimientos políticos cómo van a hacer para disputarse los escaños en el poder, pero ellos van a ser la base política de lo que las FARC propondrán como partido oficial. Y para terminar, Olmer, ¿cómo ve usted a mediano plazo esa implementación de los acuerdos finales, ese tema del fast track que fue aprobado por la Corte Constitucional y lo que se viene en estos días? Rápidamente, pues tres cosas. Uno, el presidente logró presionar a la Corte para que diera un fallo favorable con el fast track. Dos, el Congreso se atribuye la competencia de
de refrendar los acuerdos. Y tercero, pues, ¿en qué quedó el plebiscito? Eso es un interrogante muy interesante porque nos gastamos una cantidad de dinero preguntándole a la población por una decisión del presidente y finalmente no se tomó en cuenta. Esa es la conclusión final. Ahí no sabemos qué hacer entonces con el presidente. Pues bueno, y antes de irnos, una última pregunta. ¿Cómo hacer que no se, o cómo lograr que no se repita lo que pasó con el partido de la UP? Ese exterminio. Básicamente lo que va a ocurrir en el país es que la mayor responsabilidad que tienen en materia de seguridad la va a cumplir las fuerzas militares y la Policía Nacional. Yo creo que las fuerzas militares han estado totalmente comprometidas con la seguridad de estas personas. Todo lo que les pase a ellos va a ser una responsabilidad muy grande para el Estado y no creo que vayan a correr ese riesgo, y por eso el Estado ha dado todas las garantías vitales para que los miembros de las FARC estén en el país, tal como estuvieron ayer en Bogotá, sin ningún problema, y así estén en gran parte del territorio colombiano en sus zonas de preconcentración y de concentración. Holmer, gracias como siempre por su claridad y por su compañía para analizar estos temas en Noticias Telemedellín.